los elementos, empezar con eso, los elementos simbólicos de la cruz del apostolado. Los símbolos. En un relato de Conchita, que ella hace de su visión de la cruz del apostolado, al tratar de describir su experiencia, dice: vi de repente una cosa como una alegoría que no entendí, dice Conchita. Cuando Jesús le explica a Conchita la cruz del apostolado, le dice que esta cruz representa como símbolo, se la presenta como símbolo para indicarlas a las almas el camino del cielo. Así dice textualmente a Conchita. Las expresiones alegoría y símbolo, entre otras muchas, nos hacen conocer el carácter simbólico de la cruz del apostolado. Es decir, esta cruz tiene los rasgos y las funciones específicas de todo símbolo. Podemos describir el símbolo como un medio figurado de expresión y de conocimiento que se encuentra en el género de signo, pero con una significación convencional y no simplemente como un nexo real. El símbolo es, por tanto, un determinado tipo de signo. Se llama signo a una realidad sensible que remite a otra realidad ausente o no presente de la misma manera. Por ejemplo, un signo es el fuego. Vemos el fuego, es una realidad sensible que la podemos ver, pero nos remite a otra realidad que no está presente, que está ausente, y es el fuego. Y podemos ver, donde vemos humo, decimos hay fuego. Con el término significante, significativo, se indica el mismo elemento sensible, pero con el término significado presenta la realidad que se evoca. Con el término significación, la relación establecida y por tanto la capacidad efectiva de un elemento sensible de evocar una realidad para determinadas personas. Esta capacidad puede depender tanto del elemento sensible como de una clave común a las personas, del contexto de la experiencia anterior. Bien, en la cruz del apostolado tenemos una alegoría o metáfora simbólica en la que diferentes símbolos relacionados entre sí dan un mensaje integral. Los diversos significantes son la paloma, vayan viéndolo, la paloma, la cruz grande, el corazón, la luz, en fin, los respectivos significados son el Espíritu Santo, la persona humana en la cruz grande, Jesucristo en el corazón y Dios Padre en la luz. La clave entonces de significación es sacerdotal. La cruz es la cruz de Jesucristo, la cruz del apostolado. Es la cruz de Jesucristo, sacerdote y víctima. Esta clave está expresada por el texto de la carta a los Hebreos. Lo dice en el capítulo 9, versículo 14. Cristo, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo, inmaculado a Dios. Entonces, el término símbolo en griego significa echar juntos, poner juntos, enfrentar a uno con otro. Antes designaba una tablilla o una moneda, por ejemplo, pero que estaba dividida en diferentes trozos, que eran conservados por las personas entre las que se había tenido alguna dificultad.
Se reagrupaban poco a poco los trozos, se iban reconstruyendo la pieza original y se volvían a reconocer como amigos. Era el símbolo, el signo de la amistad de ellos. Entonces, la cruz del apostolado es símbolo de la alianza esponsal de Concepción Cabrera de Armida con Jesús y de la alianza de los miembros de la familia de la cruz con Jesucristo, sacerdote y víctima. Por eso, por ejemplo, ver la medalla de la cruz del apostolado en el pecho de alguna persona hace que nos reconozcamos como hermanos, como miembros de una misma familia. Hay otra función más profunda, la función representativa, es decir, el símbolo representa otra cosa distinta de sí mismo. Es bien importante este detalle. Y de ese poder y significado participa. Es un intermediario. San Agustín dice, los signos de las realidades divinas de Dios son desde luego visibles, pero en ellos se veneran realidades invisibles, que no se ven. La cruz del apostolado, entonces, representa a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y a la humanidad, a cada persona. La función, entonces, más importante del símbolo consiste en descubrir realidades que resultan inaccesibles cuando se quiere llegar a ellas por caminos que no son símbolos. Dentro de esta función, podemos decir que el símbolo religioso es un medio como Dios se revela, pues comunica, es decir, niveles de significado y de realidad que no son accesibles mediante la experiencia inmediata. Para que el ser humano pudiera conocerlo y entrar en amistad con Él, Dios quiso revelarse a través de símbolos. La importancia del símbolo, entonces, proviene de que la revelación que Dios ha hecho de sí mismo es para nosotros. La Biblia no nos habla de Dios de manera abstracta, como la filosofía. A través del lenguaje simbólico de Dios, nos habla de sí mismo y nos habla de su misterio. Gracias al símbolo, el hombre se siente tocado por el Dios que se revela y se siente impulsado a abrir su corazón para poder acoger la revelación que Dios le hace. De nuevo, San Agustín es consciente de la fuerza sugestiva del lenguaje simbólico. Sabe que el símbolo tiene una función imprescindible en la revelación de Dios. Por eso escribe, todo lo que sugieren los símbolos toca e inflama el corazón mucho más vivamente de cuanto pudiera serlo la realidad misma, si se nos presentara sin los misteriosos revestimientos de estas imágenes. De modo que, teniendo en cuenta el carácter imprescindible del símbolo, no hay que olvidar que el símbolo religioso, que ha sido tomado de la realidad sensible, hace referencia a algo que es más que él, y remite siempre a lo divino, a lo de Dios, y de esa santidad es la que se invita a participar. Pero participación no es identidad. Los símbolos no son ellos mismos lo divino, no lo son, pues lo divino trasciende absolutamente todo aquello por lo que se es simbolizado. Un símbolo religioso que no remitiera a Dios sería un ídolo o un fetiche. La cruz del apostolado no es un símbolo inventado por Conchita, ni ha sido fruto de su imaginación o de su elaboración mental.
Ella vivió la experiencia de que Dios le regalaba la visión de la cruz como una gracia. La cruz del apostolado es símbolo de la espiritualidad que Dios quiso transmitirnos por medio de Conchita. Pero antes de continuar quisiera decir nomás esto. Muchas veces se dice, se habla de espiritualidad, pero no se baja la realidad. No es lo mismo espiritualidad que espiritualismo. Espiritualidad quiere decir una manera concreta de vivir el Evangelio. Por ejemplo, la espiritualidad franciscana, su manera concreta es vivir la pobreza como la vivió San Francisco. Es una parte del Evangelio que copió San Francisco y que se convirtió en fuente para otros. Y como ese todas las demás espiritualidades. Pero son maneras concretas de encarnar el Evangelio. De modo que la cruz del apostolado es símbolo de la espiritualidad que Dios quiso transmitirnos por medio de Conchita. En esa cruz, bajo la luz del Espíritu Santo y mediante la reflexión de la teología, podemos encontrar simbolizado el misterio de Jesucristo, sacerdote y víctima, sus sentimientos sacerdotales y su entrega en favor del mundo y más. La cruz del apostolado también representa a Conchita, representa a la familia de la cruz y a cada persona que vive la espiritualidad de la cruz. Porque, por ejemplo, el corazón en el centro se dice, es el corazón de Jesús. En la espiritualidad de la cruz, en la cruz del apostolado, es Jesús en forma de corazón. Es decir, si fuera la espiritualidad de la cruz, Jesús en el centro de la cruz hubiera un puño. Y es Jesús, fuerza de Dios. Si lo que hubiera en el centro fuera una paleta, Jesús es el caramelo de Dios. Pero si es un corazón, significa que Jesús es el amor de Dios. Y el amor encarnado de Dios. El amor encarnado de Dios que dio la vida hasta derramar toda su sangre, y no solo la sangre, dice San Juan, hasta que salió sangre y agua. Ya luego hablaremos del corazón. Hoy con esto, nada más, y así cada día. Por eso he querido invitar a más personas que sé que han caminado también en esto del apostolado de la cruz, en la espiritualidad de la cruz, para ir conociendo, porque la cruz del apostolado expresa la manera como queremos ser santos, la manera como queremos vivir, la manera como queremos seguir a Jesús en forma de esta cruz. Ya lo iremos aclarando, cada día va a ser una cosa nueva sobre la cruz del apóstol. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.